Hola. Bueno. Hoy normalmente sería la clase 13, pero por un tema de que el tema que dábamos normalmente en la clase 13 no es tan importante y objetos sí es más importante para el parcial, entonces para darle más tiempo a ustedes a practicar objetos, decidimos dar vuelta. Hoy voy a dar la clase 14 y la próxima voy a dar la clase 13, pero igualmente es lo mismo. Y voy a ir un poquito rápido porque son un montón de temas. Arrancamos con un ejercicio como siempre que es, imagínense que queremos implementar un jueguito que me imagino que conocen, que es el Tamagotchi. ¿Lo conocen o no? ¿No? Bueno, es una pavada, es muy viejo. Es muy viejo. Es una mascota virtual que vos tenés que cuidar, tenés que darle de comer. Es como el Pou. Ahora se llama, ¿cómo se llama? Pou, es como el Pou. Ok, bueno, sí, lo que dijo él. Bueno, entonces el Tamagotchi. Para implementar esto, vamos a suponer que, primero, voy a decir cuáles son las reglas de juego. El Tamagotchi es una mascota que, voy a decir que tiene 3 atributos, vamos a llamarlo de esta manera, que son el estado de ánimo, el hambre y la energía, que son valores que pueden incrementar o disminuir. El objetivo es que la mascota esté feliz, entonces nosotros queremos incrementar el estado de ánimo, queremos que tenga poco hambre y queremos que tenga mucha energía. ¿Bien? Es una versión muy simplificada de cómo funciona un Tamagotchi. Entonces, ¿y qué puedo hacer yo para interactuar con mi mascota virtual? Bueno, pues primero, si pasa el tiempo, esto es un reloj de arena por si no lo ven, si pasa el tiempo y yo no hago nada, automáticamente le disminuye el estado de ánimo, le incrementa el hambre y le disminuye la energía, que es lo que yo no quiero que pase. Entonces, yo puedo mandarlo a dormir, por ejemplo, para incrementar la energía, incrementar el hambre, puedo jugar con la mascota, son botoncitos que vos tenías en el aparatito ese, para incrementar el ánimo, bajar la energía, o puedo darle de comer para bajar el hambre, incrementar el estado de ánimo. De nuevo, es una versión simplificada, no es que funcionaba exactamente así, pero no importa, es un ejercicio para explicar el tema. Entonces, supónganse que trabajamos en una empresa desarrollando videojuegos y están Alan y Bárbara, y entonces se enfrentan ante el mismo problema que se enfrentan ustedes cuando tienen que hacer uno de nuestros TPs, que es ¿cómo hacemos para modelar esto? Y hay varias opciones para modelar esto, que ustedes ya conocen. Una de las opciones es elegir alguna de las estructuras que ya conocemos, una lista, una tupla, un diccionario de listas, todo esto que ustedes ya conocen, pero además ellos pueden decidir si esa estructura si el Tamagotchi va a ser mutable o inmutable. Y una de las opciones es que elijan alguna de esas estructuras que sea inmutable, o por lo menos que sea inmutable desde el punto de vista de Bárbara. Entonces, desde el punto de vista de Bárbara, lo ideal es que si ellos se van a dividir el trabajo de forma tal de que sean completamente independientes, uno pueda trabajar en su casa, el otro en su casa y no se hablen durante 2 meses, pueden ponerse de acuerdo en el contrato, ¿se acuerdan que hablamos del contrato? Y pueden ponerse de acuerdo que el contrato tiene esta forma. Desde el punto de vista de Bárbara, Bárbara podría crear un Tamagotchi nuevo invocando una función Tamagotchi crear. Eso me devuelve un Tamagotchi. Yo puedo invocarla tantas veces como quiera si quiero crear varios Tamagotchi, pero en principio si quiero tener un Tamagotchi, creo un Tamagotchi nuevo con esa función. Después, por ejemplo, si quiero simular que pasa el tiempo y yo no hago nada, puedo invocar una función que recibirá ese Tamagotchi, y como ese Tamagotchi es inmutable, me tiene que devolver un nuevo Tamagotchi. ¿Hasta ahí me siguen? Es algo muy parecido a lo que estuvieron haciendo ustedes con el tablero de juego, por ejemplo. Si el tablero es inmutable, yo cada vez que quiero modificar lo que sería el estado del tablero, tengo que invocar alguna función que recibe el tablero y me devuelve un nuevo tablero, porque ese tablero original era inmutable.
Y lo mismo si quiero mandar a dormir el Tamagotchi, invoco alguna función, le paso el Tamagotchi y eso me devuelve un nuevo Tamagotchi en un estado diferente. Y lo mismo para pasar el tiempo, para jugar, para alimentar y lo que sea. Desde el punto de vista de Alan va a tener que implementar todas estas funciones para que esto funcione. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué la respuesta a mi pregunta va a ser Tamagotchi? ¿Qué estructura, justamente? Nosotros ya decidimos que es inmutable porque se pusieron de acuerdo. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué estructura elegimos? De todas las que conocemos. Nosotros conocemos en Python que hay tuplas, listas, diccionarios y no sé si algo más. ¿Qué elegimos? ¿Cómo modelamos el estado de un Tamagotchi, por ejemplo, nuevo? En Tamagotchi crear yo tengo que devolver un Tamagotchi recién creado. ¿Qué devuelvo? Una lista, una tupla, un diccionario. A ver, vamos a clase 7540. ¿Podrías subir un poco más la fuente? Sí. Ahí está. Tamagotchi-crear. ¿Bien? No tengo ganas de escribir, así que en lugar de Tamagotchi pongo Tamagotchi crear. Pregunta. Alguien me dijo una lista por acá. ¿Una lista de qué? No sé, lo que sea el Tamagotchi. El Tamagotchi es lo que dije recién acá. Eso es un Tamagotchi. Eso debería tomar el estado del Tamagotchi y debería devolver un nuevo estado del Tamagotchi. En principio la primera función que estamos implementando es crear, que ni siquiera recibe un Tamagotchi porque yo estoy creando un Tamagotchi nuevo. Tiene que devolver un Tamagotchi. Una tupla de tuplas. Una tupla de tuplas, ¿de qué? Que dentro diga, no sé, estado de ánimo, dos puntos algo, coma algo, en la otra tupla diga estado de sueño, coma algo, y en la otra tupla diga. Eso estaría bueno hacerlo con un diccionario directamente. Sí. Podría ser un diccionario. Bueno, ¿están de acuerdo que como el Tamagotchi tiene 3 atributos, en principio necesito 3 números para representar el estado actual del Tamagotchi? Esos números yo tengo que decidir si son enteros, si son de punto flotante, entre cuánto y cuánto van. Todas esas son decisiones que uno tendría que tomar. Supongamos que son números que van entre 0 y 100, por ejemplo, no sé, para simplificar. Entonces, ¿qué les gustó? De todas las opciones que dijimos, ¿qué les gustó más? ¿Diccionario, lista, tupla? ¿Diccionario? Bueno, diccionario. ¿Un diccionario de qué? De los estados. ¿Y cómo? Ejemplo. ¿Cuáles son las claves? Que la clave sea hambre, energía. Bueno, ok. Entonces, hambre, voy a poner H porque no tengo ganas de escribir. Hambre, 2 puntos. ¿Y qué número le pongo? Yo estoy creando un Tamagotchi nuevo. Bueno, podría empezar muerto de hambre. No, vamos a poner 50. Vamos a poner 50. O sea, si van entre 0 y 100, voy a poner 50 por decir, bueno, está en un estado intermedio. Bien, ok. Después, ¿cómo era? Energía, 2 puntos, 50 también. ¿Y cuál era el otro? Estado de ánimo, 50. Bien. Y acá yo pondría en el contrato que... no, ni siquiera como parte del contrato. Voy a ponerlo como comentario mío. Después veo si es parte del contrato o no, que los números van entre 0 y 100. Listo, no importa. Ahora, después habrá otra función def, ¿cómo era? Tamagotchi pasar, que recibe un Tamagotchi y ¿qué hace? Siguiendo esto. Tamagotchi pasar sería esto que está acá. Tiene que decrementar el ánimo, incrementar el hambre y decrementar la energía. ¿Cuánto? ¿Cómo hago eso? No, ¿cuánto? ¿Cuánto? Bueno, esa es otra pregunta que tenemos que Porcentaje. responder. Pongamos que 10. No importa, 10. O sea, lo que tenía antes más 10 o menos 10. Ahora, la pregunta es, yo dije que lo que sea que elijamos, por lo menos desde el punto de vista de Bárbara, tenía que ser inmutable. Pero nosotros elegimos un diccionario. ¿Los diccionarios son inmutables? No, los diccionarios son mutables. ¿Estaba bien entonces elegir un diccionario? ¿Sí o no? Por eso tiene listas.
Pero las listas también son mutables. No estaría mal en el caso de que nosotros pongamos un diccionario y no lo mutemos. Si no lo mutamos, es inmutable. No, es inmutable. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué dijo? La respuesta correcta es que Alan puede elegir lo que se le canta siempre y cuando cumpla el contrato. El contrato dice que dice que el Tamagotchi es inmutable. Bueno, lo escribí mal. Inmutable. Y Alan puede elegir un diccionario, puede elegir una tupla, puede elegir una lista, y Bárbara nunca se va a enterar de cómo está implementado internamente el Tamagotchi. Esa idea se llama encapsulamiento. Encapsulamiento es cuando está bien dividida las responsabilidades entre Alan y Bárbara. Bárbara no necesita saber los detalles internos de implementación. Entonces, Bárbara nunca se va a enterar que internamente está implementado como algo mutable. Desde el punto de vista de Bárbara, la cosa es inmutable y Bárbara no tiene forma de mutarlo. Entonces, Alan tiene derecho a elegir algo mutable siempre y cuando cumpla con el contrato de que no le dé a Bárbara ninguna posibilidad de que mute esa cosa. ¿Se entiende? Entonces, va a ser un diccionario que es inmutable, que es mutable, pero nunca lo vamos a mutar. Como nunca lo vamos a mutar, entonces, desde el punto de vista de Bárbara, es inmutable. Entonces, está perfecto haber elegido un diccionario, está perfecto haber elegido una tupla y está perfecto haber elegido una lista. Siempre que cumplamos el contrato. Entonces, ahora sí, ¿qué tenemos que hacer acá? No tenemos que mutar el diccionario. O sea, nosotros acá recibimos un diccionario, T, que tiene esta forma. Nosotros no tenemos que mutar ese diccionario. ¿Qué tenemos que hacer? Creamos un nuevo diccionario Tenemos que devolver un nuevo diccionario que tenga la misma forma, pero con los valores diferentes. Sería hambre. Cuando pasa el tiempo, el hambre incrementa. ¿Y cómo hago eso? Sería el hambre del Tamagotchi original más 10. La energía sería la energía del Tamagotchi original menos 10, porque decrementa. Y el ánimo sería el ánimo del Tamagotchi original menos 10. Una pregunta, ¿por qué Bárbara quiere que esto sea inmutable? Por las mismas razones, cuando vimos cuáles eran las diferencias entre las tuplas y las listas, la inmutabilidad tiene ventajas y desventajas. A veces está bueno tener cosas inmutables porque hacen que el código sea más fácil de entender, porque la mutabilidad es peligrosa, hace que el código sea más complicado. Entonces, a veces está bueno que las cosas sean inmutables. Entonces, ellos se pusieron de acuerdo y dijeron que la cosa tiene que ser inmutable. Hasta acá, ¿me creen? ¿Está todo bien? Hay un pequeño detalle de qué pasa, el caso borde. ¿Qué pasa si ya estaba muerto de hambre y yo le incremento el hambre? Bueno, después vamos a charlar de eso. Por ahora no importa. Acá, por ejemplo, está lo mismo, pero implementado con una tupla en lugar de un diccionario. Y es perfectamente válido. Fíjense que Bárbara ni se enteró. Desde el punto de vista de Bárbara, el código es el mismo. Eso es encapsulamiento. Es la idea de ocultar los detalles de implementación. Bien. Pero otra opción, o sea, eso de que sea inmutable, era una de las opciones, pero no era la única. Alan y Bárbara se podrían haber puesto de acuerdo en el contrato del Tamagotchi de que el Tamagotchi era mutable. Y eso sí cambia desde el punto de vista de Bárbara, porque ahora yo creo un Tamagotchi nuevo invocando la función para crear un Tamagotchi nuevo, y ahora cada una de las funciones que va a modificar el estado del Tamagotchi, llamémoslo así, van a recibir el Tamagotchi por parámetro, pero no me va a devolver un nuevo Tamagotchi. ¿Por qué? Porque el Tamagotchi ahora es mutable. Como la función append. La función append de la lista no me devuelve una nueva lista. La función append modifica la lista y no me devuelve nada, porque no hace falta que me devuelva nada. Lo mismo va a ocurrir acá con el Tamagotchi, porque ahora nosotros decidimos que el Tamagotchi era mutable, entonces las funciones, por ejemplo, dormir, reciben el Tamagotchi, muta el Tamagotchi, pero no me devuelve nada nuevo. El Tamagotchi ahora está mutado. Si decidiéramos hacerlo eso de nuevo, nosotros ahora, supongamos que empezamos de cero
y decimos, bueno, ahora el Tamagotchi es mutable. Tenemos que elegir una estructura. Elegimos tupla, lista o diccionario. ¿Podemos elegir cualquiera de las tres? No. ¿Por qué? Ahora sí la tupla no podríamos elegirla. Porque con una tupla, que es inmutable, nosotros no podemos emular algo que es mutable con una tupla que es inmutable. Entonces, acá sí la tupla no sería una buena opción. Pero sí podríamos elegir una lista o un diccionario. Supongamos que elegimos diccionario. La función de crear sería igual, porque cuando yo creo un nuevo Tamagotchi, devuelvo un nuevo diccionario que tiene todo esto. Lo que cambiaría es la función, las otras funciones. Que en lugar de devolver un nuevo Tamagotchi, ¿qué tengo que hacer? Tengo que modificar el Tamagotchi original, vamos a hacerlo de esta manera. Sería más igual 10, menos igual 10, menos igual 10, saco la coma. Fíjense cómo yo estoy mutando el diccionario que recibo y no hay ningún return, yo no devuelvo nada. No hace falta devolver nada porque estoy mutando el diccionario que recibí. ¿Están de acuerdo? Bien. Y acá está lo mismo, en lugar de hacerlo con un diccionario, ahí Alan decidió hacerlo con una lista y está perfecto. Es lo mismo. Y Bárbara ni se enteró si es un diccionario. No sabe, ¿es un diccionario o una lista? No te interesa. No es un detalle de implementación, a vos Bárbara no te interesa. Encapsulamiento. Bueno. Hay otra forma de resolver este problema, que es usando objetos, que es el tema de la clase de hoy. Y de nuevo, así como pasaba con las estructuras, con los objetos nosotros también podemos decidir si ese objeto va a ser mutable o inmutable. Empecemos suponiendo que Alan y Bárbara deciden que van a implementar el Tamagotchi como un objeto mutable. ¿Cómo va a ser desde el punto de vista de Bárbara? Así. Miren, en lugar de invocar una función crear Tamagotchi, va a existir una entidad nueva que se va a llamar Tamagotchi. Un objeto nuevo que se va a llamar Tamagotchi. Con T mayúscula por convención. Por convención, los objetos, los nombres de los objetos, vamos a llamarlo de esta clase, de esta forma, empiezan con una mayúscula. Entonces, existe un objeto nuevo que se llama Tamagotchi con T mayúscula. Para crear un objeto, para crear un nuevo Tamagotchi, Bárbara invoca a esa palabra Tamagotchi, le pone los paréntesis como si fuera una función nueva, y eso me devuelve un nuevo Tamagotchi. En el fondo es lo mismo que estábamos haciendo antes, ¿bien? Pero un poquito diferente. Ok. Ahora que yo tengo un Tamagotchi nuevo, que Bárbara decidió llamarlo T, una variable local T, para invocar a una función para interactuar con el Tamagotchi, Bárbara, lo único que cambia es la sintaxis. Yo voy a decir t.pasar en lugar de como era antes, que era Tamagotchi pasar, y yo le paso por parámetro t. Ahora es t.pasar. Lo único que cambió es la sintaxis desde el punto de vista de Bárbara, pero el concepto es el mismo. Sigue siendo una cosa mutable. Eso quiere decir que ponerle split, eso era tipo completo. Sí, ya vamos a eso. ¿Hasta acá me siguen? Bueno, y después t.dormir, t.pasar, t.jugar, t.alimentar, t.lo que vos quieras. Desde el punto de vista de Alan, se complica un poquito la cosa. Para que todo esto funcione, Alan tiene que escribir todo esto. Vamos a escribirlo. Nosotros lo que vamos a hacer es una clase, class en inglés, que se llama Tamagotchi. Todas las funciones relacionadas con el Tamagotchi van a ir adentro del bloque class Tamagotchi. ¿Bien? O sea, va a haber una sangría acá. ¿Bien?
La función para crear un Tamagotchi nuevo es una función especial que se llama constructor y sí o sí tiene que tener ese nombre horrible. Guión bajo, init, guión bajo. Es así, lo lamento. Después, cada una de las funciones que son relacionadas con el Tamagotchi, todas tienen que recibir un parámetro que por convención se llama self, que básicamente es el Tamagotchi. Y acá, acá nosotros ya recibíamos un parámetro que se llamaba t. Bueno, ese mismo parámetro, solo que ahora en lugar de llamarse t, se llama self. Es el Tamagotchi con el cual estamos interactuando. Después, hambre, energía y ánimo son los atributos de este objeto nuevo. Y la forma de inicializarlo, ahora le voy a poner el nombre completo que es hambre. Vamos a ponerlo de esta manera. Self.hambre igual a 50 es equivalente a lo que hacíamos antes de inicializar el diccionario con una clave H o hambre. Bueno, es lo mismo. Estamos haciendo lo mismo, solo que a esa cosa self, que en el fondo se comporta como si fuera un diccionario, solo que con una sintaxis diferente. En lugar de self corchete hambre ponemos self.hambre igual a 50. Self.energía, o sea, yo puedo poner el nombre que quiera, ¿no? Los atributos. Self.ánimo igual a 50. Y acá, en la función pasar, acá ya no es necesario que se llame tam-pasar, porque ya sabemos que estamos adentro del Tamagotchi. La función se va a llamar simplemente pasar. Es la función pasar del objeto Tamagotchi. Y no devuelve nada porque decidimos por contrato que el objeto es mutable. Ahora, dentro de un rato, vamos a hacer una versión diferente donde el objeto es inmutable. Pero por ahora el objeto es mutable, solo que ya no se llama más t, ahora se llama self. Y no es un diccionario. Es un objeto y el atributo se llama hambre. En definitiva, el Tamagotchi pasa a ser self. Sí, ahora el Tamagotchi es, o sea, la variable self, que antes era t, es lo mismo, es una variable local que apunta a el Tamagotchi. ¿Qué recibe self cuando lo estás creando? Es como decir que los parámetros están dentro del self directamente. La función init está tirando directamente el Tamagotchi. Lo podés ver de esta manera. Vos en algún lugar tenés que guardar esos atributos. Si no tuvieras self, ¿dónde los guardás? Digo, si yo no recibo nada. No, sería como crearlos sin nada y ponerlos en return. Claro, sería algo así. O sea, te ahorra el trabajo de inicializar. Porque vos siempre querés inicializar una instancia nueva, vacía. Entonces, para que no tengas que hacer eso, Python automáticamente inicializa una instancia vacía y te lo da en la variable, en el parámetro self. Y vos por cada objeto que crees en el programa tenés que hacer clases de ese objeto, ¿no? Para cada... Sí. Para cada clase... A ver, vamos a verlo como es desde el punto de vista de Bárbara. Miren, yo voy a hacer Python. Voy a entrar al intérprete y voy a hacer import Tamagotchi porque el archivo se llama tamagotchi.py. Pum. Ahora yo tengo... yo dije que para crear un Tamagotchi nuevo yo tenía que hacer Tamagotchi Tamagotchi paréntesis. Probémoslo. Tamagotchi paréntesis. Esto no va a funcionar solamente por el pequeño detalle de que como lo importé con import Tamagotchi, tengo que hacer Tamagotchi .tamagotchi, porque ustedes ya saben que cuando yo hago import, todas las cosas que están adentro de ese módulo, tengo que hacer nombre del módulo, punto, la cosa esa. La forma correcta de crear un Tamagotchi nuevo sería esa que está ahí.
Como es muy largo de escribir y no tengo ganas de escribir, voy a cerrar, voy a arrancar de nuevo y voy a decir cómo sería para arreglar eso. Para hacer el import from Tamagotchi, import Tamagotchi. Ahí yo estoy directamente importando el objeto Tamagotchi como una cosa que yo ya puedo invocar directamente, y ahora sí yo puedo decir t igual a Tamagotchi. Bien, desde el punto de vista de Bárbara, yo ahora puedo preguntarle, ¿de qué tipo es t? ¿Qué creen que me va a decir? Es un objeto, pero no cualquier tipo de objeto. Es un objeto de tipo Tamagotchi. Acabamos de definir un nuevo tipo. Bien. Dos veces por tema de que está en otro archivo, ¿no? Sí, sí. Y esto sería una especie... A ver, es discutible si esto sería una violación del contrato o no, pero Bárbara puede investigar los atributos del Tamagotchi de esta manera, por ejemplo. Decime cuánto hambre tiene. 50. T.hambre. T.energía. Y T.ánimo. Bien. Hasta incluso Bárbara podría... me faltó. Bárbara podría modificarlo. Si quisiera. Es discutible si eso sería una violación del contrato o no, pero Python lo permite. La última sería una No sé, todavía no lo definimos. Digo, yo no especifica bien cómo era el contrato, pero más allá de cuál era el contrato entre Ana y Bárbara, yo les quiero explicar las cosas que Python permite. Python permite que Bárbara pueda ver y modificar cualquiera de los atributos de ese objeto. Bárbara también podría, una cosa más, Bárbara también podría crear otro Tamagotchi. Digo, yo no estoy limitado a tener un solo Tamagotchi. Ahora tengo dos Tamagotchis. Uno que tiene 43 de energía y otro que tiene 50 de energía. Ahora puedo tener todos los Tamagotchis que yo quiera, sí. Las funciones que vos tenés del Tamagotchi se aplican sobre los atributos del Tamagotchi, o sea que no tienes por qué devolver nada, digamos. Sí, todavía sí. Eso, me hiciste acordar que ahora tenemos que invocar. ¿Qué funciones tenemos? Tenemos esta función que se llama pasar. Invoquemos la función pasar. A ver qué pasa. ¿Dónde estoy? Acá. T.pasar. Bien. ¿Cómo hago para invocar la función? Simplemente pongo el nombre del objeto que se llama T, punto, el nombre de la función, y lo invoco como si fuera una función común y corriente, como hacíamos con lista.append, es lo mismo, es el mismo concepto. T.pasar. Eso no me devolvió nada. ¿Por qué no me devolvió nada? Porque el objeto era mutable. Como el objeto era mutable, lo que ocurrió fue que el objeto mutó. ¿Cómo me doy cuenta que mutó? Y puedo investigar cuánta energía tiene ahora, y en lugar de 43, ahora tiene 33. Sin embargo, el Tamagotchi Q ni se enteró. Y si vos querés así ejecutar esa función pasar, pero dentro del programa, ¿no se puede? O sea, viste, nosotros cuando hacemos una main la llamamos al final para... Sí, tranquilamente. Acá yo podría haber hecho todo lo que hice recién en el modo interactivo, lo puedo hacer acá. T igual a Tamagotchi. Ah, claro. T.pasar. Sí, es eso, ¿no? Sí. Sí. Gracias. Sí. Y si yo quiero que no me modifiquen a mi Tamagotchi, Ahí va, ya voy. ¿Y te puedo mostrar todos juntos? O sea, todos mis atributos como en una lista. Sí, ponele. Hay una función que se llama dir, que solamente sirve para inspeccionar, digamos, en el modo interactivo. Ponele. En un programa normal uno no usaría esta función. Esas son todas las cosas que tiene un Tamagotchi. Tiene un montón de cosas en un Tamagotchi, pero en particular tiene ánimo, energía y hambre. Y la función pasar. Y después tiene un montón de cositas que ahora vamos a ver qué significan. ¿Más preguntas? Sí, yo entendí bien lo que dice el cero. Dame un segundo. Bueno, o 10 minutos.
Bueno, acá está el objeto mutable. Bien, el Tamagotchi implementado como un objeto mutable. Respondiendo a una pregunta que me hicieron recién. ¿Qué pasa si Alan y Bárbara, en lugar de que sea mutable, se ponen de acuerdo y dicen, no, sabes que a mí me gusta la inmutabilidad, me parece que las cosas inmutables son mejores para la calidad del código, entonces hagamos que el Tamagotchi sea inmutable? Bueno, acá ocurre lo mismo que ocurría antes con los diccionarios. Los objetos intrínsecamente en Python son mutables. Pero, de nuevo, si Alan y Bárbara se ponen de acuerdo en el contrato de que la cosa es inmutable, bueno, de nuevo, está el encapsulamiento. Si Alan lo programa de forma tal de que Bárbara no tenga forma de mutar ese objeto, por lo menos sin incumplir el contrato, entonces, desde el punto de vista de Bárbara, va a ser inmutable. Y acá podemos hacer lo mismo. El constructor va a ser igual, perdón, la función está para crear un nuevo Tamagotchi va a ser igual. Yo inicializo un nuevo Tamagotchi y le pongo 50 a cada uno de los 3 atributos. Lo que va a cambiar es esto. Porque ahora yo no puedo modificar el Tamagotchi self. Porque self es inmutable, por lo menos desde el punto de vista del contrato. El contrato dice que self es inmutable, entonces yo no puedo hacer esto. ¿Qué tendría que hacer en cambio? Devolver algo. ¿Qué cosa tengo que devolver? Un nuevo Tamagotchi. ¿Cómo hago para crear un nuevo Tamagotchi? Y devolvés, no quiero decir una copia específicamente, pero devolvés. Podés llamar a Tamagotchi. Ahí está. Nosotros ya sabemos crear un nuevo Tamagotchi. ¿Cómo hacemos para crear un nuevo Tamagotchi? Así. Creamos un nuevo Tamagotchi. Entonces podemos hacer eso mismo, acá. Pero ese nuevo Tamagotchi yo no quiero que tenga 50, 50 y 50. ¿Qué quiero que tenga? Quiero que el hambre sea... ¿Quién? El hambre del Tamagotchi self, del que yo estoy intentando modificar, entre comillas, más 10. El hambre del nuevo Tamagotchi que estoy creando, yo quiero que sea el hambre del Tamagotchi original más 10. Si volvés a llamar a la función pasar, estás devolviendo... Todavía no devolvimos nada. Falta un retorno ahí. Ahora el nuevo Tamagotchi se vuelve el Tamagotchi que después vas a volver a... No se va a volver el nuevo Tamagotchi, eso va a ocurrir acá. Eso lo va a hacer Bárbara. Bárbara va a invocar a la función pasar y va a reemplazar a su variable t por la nueva. Pero falta todavía. Tenemos que modificar la energía y tenemos que modificar, bueno, era menos 10, ¿no? Y el otro también era menos 10 y era el ánimo. ¿Pero ahí no está técnicamente mutando el nuevo Tamagotchi? Pero Bárbara no se entera. Es que es así. Mientras Bárbara no, desde el punto de vista de Bárbara no ocurre ninguna mutación, entonces desde el punto de vista de Bárbara el objeto es inmutable. Yo lo estoy mutando, pero Bárbara ni se enteró porque nunca vio ninguna instancia de este objeto. Bárbara hasta ahora no vio este objeto nuevo. Bárbara lo va a ver ahora. ¿Qué es lo que falta acá? Un ratón. Yo tengo que devolver el nuevo Tamagotchi. Pero si no vio que no lo mutaron, ¿cómo ve que lo mutaron? Para mí no mutó. O sea, vos recién usted dijo que mientras Bárbara no vea que se haya mutado, no había problema. Digo, ¿y cómo vería que sí se mutó? Y no devuelve nada. Si hubiese una función que recibe el Tamagotchi y lo modifica. Y modifica los atributos de self. Si hubiese alguna función que recibe un Tamagotchi self y modifica los atributos de self, entonces Bárbara vería que ese Tamagotchi mutó. Pero acá no hay ninguna función que haga eso. ¿Qué era lo que teníamos antes? Lo que teníamos antes, acá yo estoy modificando el Tamagotchi que recibo. Esa era la versión mutable. Sí.
Acá estamos evitando modificar self. Nunca modificamos self. Entonces, desde el punto de vista de Bárbara, el Tamagotchi siempre es inmutable. Sí. Entonces, los objetos son, digamos, esto es lo más cerca que podemos llegar a ser un objeto inmutable. Sí, no hay... por ahí hay algunas formas de hacer magia negra para que el objeto realmente sea inmutable y que nadie lo pueda modificar, pero yo no sé. No me la sé. En ese caso en que sea inmutable, tendrías que estar guardándote cada cosa en una variable. El nuevo Tamagotchi siempre en una nueva variable. Sí, y de hecho eso es lo que hace. Pero era lo mismo que pasaba antes. Es un poco incómodo. Profe, en definitiva, el copiar es lo que vos decís que está tipo mutando. Porque para mí no, o sea, en eso que ustedes ahí en ningún momento está mutando. Acá nosotros estamos mutando el nuevo Tamagotchi. Claro, el nuevo, pero no el Tamagotchi original. El Tamagotchi original no lo estamos mutando. Sí estamos mutando el nuevo, pero lo que yo estoy diciendo es que como Bárbara no vio ese Tamagotchi todavía, lo podemos mutar todo lo que queramos. Porque desde el punto de vista de Bárbara todavía el Tamagotchi no existe. En el momento que le devolvemos ese Tamagotchi a Bárbara, ahí sí no lo podemos mutar más. Sí. Bárbara sí lo puede mutar como hacía antes. Estaría incumpliendo el contrato, pero podría hacerlo, sí. Python es un lenguaje que en este sentido está pensado para que, o sea, confía en los programadores, en que saben lo que están haciendo. Mal hecho. Bien. Bueno, ¿listo? Esto está un poco engorroso. Hay unas formas de mejorar esto. Por ejemplo, todas las funciones pueden recibir parámetros como las funciones comunes que ya conocemos. En particular, el constructor, que es esta función init, la función que inicializa un nuevo Tamagotchi, yo podría hacer que reciba por parámetro los valores de hambre, energía y ánimo. Y acá, en lugar de poner el 50, yo puedo inicializar el Tamagotchi con los valores que recibí en el constructor. Desde el punto de vista de Bárbara, lo que cambiaría es que en lugar de crear un Tamagotchi así, yo tendría que pasarle los tres valores, por ejemplo 50, 50 y 50. Bueno, 50. Eso es perfectamente válido. ¿De qué me sirve eso? Y me sirve de que eso por un lado, pero por otro lado también me permite acá simplificar todo este código, porque ahora todos estos valores yo se los puedo pasar directamente en el constructor. Vamos a ponerlo de esta manera, y ni siquiera tengo que poner estas cosas. Esto se va, acá pongo coma, y ahí estoy pasándole los tres parámetros a esta función, y ahí ni siquiera estamos mutando el Tamagotchi, ni siquiera tenemos ese problema de que lo estamos mutando. Bueno, no, ni siquiera. La última coma está todo bien. Si les molesta mucho, la saco. No, en la función te preguntaba. No, estaba bien. A Python no le molesta. Me perdí un poquito en que la función de arriba, en init, tenemos 4 parámetros y puse el Tamagotchi 3. El primero es el propio objeto. Claro, este parámetro es mágico. Eso es el nombre formal, no, mentira. Pero ese parámetro lo agrega Python automáticamente. Todas las funciones que están adentro de una clase, todas van a recibir un parámetro self. Ese parámetro self lo vamos a recibir automáticamente. O sea, el Tamagotchi lo recibe. El de abajo ese es el Tamagotchi. O sea, ahí cuando pones Tamagotchi, entre paréntesis self-hammer, ahí ya recibe el self-hammer. Claro, automáticamente. Y cualquier parámetro adicional que vos pasás acá son los parámetros que van después. ¿Y arriba entonces por qué le pones? ¿Dónde? En el inicio, si ya lo pones automáticamente. Es que tiene que estar porque si no está self acá, si no está este parámetro que, de nuevo, se llama self por convención. Yo podría ponerle de nombre T, de Tamagotchi. Por convención se llama self. Pero digo, si no existiera este parámetro, si no existiera ese parámetro, no tengo ninguna forma de acceder a ese Tamagotchi. O sea, digo, ¿dónde está el Tamagotchi? Necesito una variable donde viva el Tamagotchi. O sea, así se llama sintaxis de los objetos. Es así. Así funcionan todos los objetos. Ese self significa yo mismo en inglés.
no sé si la mayoría, pero muchos lenguajes donde también hay objetos se llama this, esa variable, que significa esto. Yo tengo una pregunta de cómo hiciste de que aparecieron un montón de cosas. Sí. Sí, bueno, ya voy a responder eso. Sí. Acá cuando vos estás haciendo el objeto inmutable y le devolves uno nuevo, le estarías apuntando a otra sección de la memoria, digamos. Como, no sé si me acuerdo que lo habías dicho en la clase, o sea, como que si fuese inmutable vos modificás un sector de la memoria y después acá que es inmutable le apuntás a otro. Claro, había un objeto que se llamaba self que tenía 50, 50 y 50, y acá nosotros estamos creando un nuevo, que es un nuevo objeto que tiene 3 números diferentes: 60, 40 y 40, y estamos devolviendo este. El otro, Bárbara puede hacer lo que quiera, se puede quedar con los dos o puede olvidarse del anterior y quedarse con el nuevo. Sí. Después de que haces, entonces, después digamos que generas un nuevo Tamagotchi, cada vez que pones self, asume que estás hablando de eso. Self es acá el editor lo pinta de un color diferente, pero en el fondo self es una variable como cualquier otra que es especial porque es el Tamagotchi que nosotros es el Tamagotchi propiamente dicho, soy yo. Self es yo mismo, soy yo. Acá yo me pongo el sombrero del Tamagotchi y digo, yo soy este Tamagotchi, self. Y acá estamos creando un nuevo Tamagotchi, es como que me estoy clonando a mí mismo. Y ahora tengo 2 Tamagotchis. Uno vive en la variable self y el otro vive en la variable nuevo Tamagotchi. Dicho sea de paso, todo esto lo hice justamente para que esta variable ni siquiera tenga que existir. Acá puedo poner return. Y listo. Miren qué lindo que queda. Sí. ¿Podés hacer la siguiente función así veo, se ve cómo modificás el próximo Tamagotchi? ¿Cuál es la próxima función? No sé, dormir. Va a ser va a ser la misma. Un copy paste, dormir. Y ese es el hambre va a ser más 10, la energía va a ser más 10 y el ánimo va a ser igual, creo. Pero eso no va a agarrar el primer self. Es otra función diferente que recibe un parámetro que se llama igual, self. Pero yo lo que digo es, ¿cómo sabe que va a agarrar el segundo Tamagotchi que ya está modificado y no el primero? Pero eso lo hace Bárbara. Eso lo hace Bárbara. Bárbara va pisando la misma variable. Digo, Bárbara lo hace de esta manera porque quiere, pero tranquilamente Bárbara podría hacer otra cosa. Digo, se puede quedar con todas las versiones de Tamagotchi como va evolucionando y podría meter todo en una lista. Puede hacer lo que quiera con todos esos Tamagotchi. Bien. Voy a borrar esto. Bueno, listo, ya está. Muchas veces van a ver acá el problema de haberle agregado los tres parámetros a la función init, estos 3 parámetros. El problema es que ahora Bárbara está obligada a poner estos 3 números. Yo puedo, o sea, digo, ahora voy a arrancarlo de nuevo, voy a hacer import from. Ahí está. Y ahora voy a hacer t igual a Tamagotchi, ¿no? Si Bárbara invoca a la función para crear un nuevo Tamagotchi y se olvida de pasarle los 3 parámetros, eso va a dar error, como siempre, porque la función esperaba recibir 3 parámetros y le pasé 0. Eso es lo mismo de siempre, no hay nada nuevo ahí. Lo que se suele hacer en este caso, para hacerle la vida más fácil a Bárbara, es decirle, bueno, si querés me pasás los 3 parámetros, y si no me pasás los 3 parámetros, le pongo por defecto 50 a los 3 valores. Esto no tiene que ver con objetos, es algo de Python que nunca habíamos visto, pero es algo que se puede hacer. ¿Y las clases pueden recibir, ponerse además una constante? ¿Puede recibir una constante que está en otra parte del Sí, o sea, vos podés definir acá, qué sé yo, el nombre igual a lo que quieras.
y acá, qué sé yo, poner el nombre. ¿Sí? O mejor dicho, podrías decir que valor inicial igual a 50, y acá poner, eso decís. Sí. Sí. A partir de ahora pueden combinar todo esto con todo lo que nosotros damos en esta materia es incremental. Todo lo que ustedes ya sabían hasta ahora lo pueden combinar con lo nuevo que estamos aprendiendo. Bueno, objetos. Entonces, a ver, Python se dice que Python es un lenguaje orientado a objetos. Objetos no es un tema que sea realmente importante en este curso, en esta materia, digo. Pero nosotros damos objetos porque Python es un lenguaje en el que los objetos son importantes. Entonces, para entender cómo funciona Python, algo de objetos tenés que saber. Ahora bien, el tema de objetos no es para una clase de 1 hora y media. Es un tema bastante extenso y bastante complejo, yo diría. De hecho, hay libros escritos sobre objetos. Si buscan cualquier libro de objetos, por lo menos va a ser así de gordo. Entonces, nada, yo les voy a dar los conceptos así medio rápido, pero después ustedes, si quieren indagar más, igual ya van a tener alguna otra materia de la facu, donde seguro que algoritmos 3, me parece, les van a dar objetos para que tengan. Pero bueno, por lo menos, objetos lo que tiene es que en el fondo no hay nada nuevo. No sé si se dieron cuenta, pero lo que hicimos acá no es revolucionario. Digo, desde el punto de vista de Bárbara, es lo mismo, o mejor dicho, acá, desde el punto de vista de Bárbara, no cambió nada, es lo mismo con una sintaxis diferente. ¿Bien? Eso es lo primero que quiero que sepan. No hay ciencia de cohetes acá. Es lo mismo, nada más que le pusimos un puntito en el medio. En lugar de decir pasar t, ahora decimos t.pasar. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero bueno, en el mundo de los objetos, todas las palabras que conocíamos cambian de nombre. Las variables, esas cosas que viven adentro del objeto, ahora se llaman atributos. Las funciones ahora se llaman métodos, pero siguen siendo funciones. ¿Bien? Y lo que se dice es que los objetos, en el mundo de los objetos, tienen un estado, y el estado está compuesto por todo ese conjunto de atributos. O sea, si yo agarro todos los atributos, digo, este Tamagotchi tiene 40 de ánimo, 100 de hambre y 20 de energía, bueno, eso es el estado de este Tamagotchi. Ahora tengo otro Tamagotchi que tiene otro estado, que tiene 80 de ánimo, 1 de hambre y 3 de energía. Bien, el conjunto de todos esos atributos determinan en qué estado está ese Tamagotchi. Y el conjunto de todos los métodos determinan cómo se comporta ese Tamagotchi. Bien, entonces, lo que se dice es que los objetos son entidades que tienen estado y comportamiento. De nuevo, no estoy introduciendo algo muy revolucionario, simplemente le estoy dando nombres nuevos a cosas que ya conocíamos. ¿Bien? Y bueno, a partir de ahora vamos a decir mucho la palabra método. Cuando digo método es una función de un objeto, pero es una función. Y también lo que ocurre con objetos es que ahora lo que antes conocíamos como tipo de dato, ahora lo conocemos como clase. Esa cosa class que nosotros pusimos acá, class Tamagotchi, lo que antes conocíamos como un tipo de dato ahora es una clase. Y todas esas Tamagotchis nuevos que nosotros íbamos creando, cada vez que yo creo un Tamagotchi nuevo a partir de esa clase, lo llamamos una instancia. Y es un concepto que ya conocíamos de antes, solo que le estamos dando nombres nuevos. O sea, ¿se acuerdan int? ¿Se acuerdan float? ¿Se acuerdan str? Son todas clases que ya existían. O sea, en algún lugar alguien dijo class int. 2 puntos y escribió un montón de cosas ahí. En algún lugar de Python existe eso.
int, float, str, que antes eran tipos de datos, ahora los llamamos clases. Y díganme ejemplos de instancias de int. ¿Qué es una instancia? 8, 25, 43. Son instancias de entero. Bueno, y también está Tamagotchi, ¿no? Estos son ejemplos de instancias de la clase int. Estos son ejemplos de instancias de la clase float. Estos son ejemplos de instancias de la clase str. Estos son ejemplos de instancias de la clase list. Fíjense que yo puedo tener dos instancias que son exactamente iguales. Por ejemplo, dos listas vacías, que son dos instancias diferentes. Las dos son de la misma clase. O sea, así como puedo tener dos personas que son gemelas, ¿bien? Son dos personas de la clase persona, son dos instancias de la clase persona, que son iguales. Están en el mismo estado. Y bueno, con el Tamagotchi ocurre lo mismo. Yo puedo crear clases nuevas y después puedo tener diferentes instancias de esa clase. Acá tengo un Tamagotchi que tiene 20, 0 y 82, y acá tengo otro Tamagotchi que tiene 25, 10 y 60. Son dos instancias de la clase Tamagotchi. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Preguntas? O sea, cuando haces help int, te tira el comportamiento de int, ponele. Claro. Si yo hago help int, fíjense que me dice class int. Int es una clase. ¿Y qué métodos tiene int? Todos estos. Ahí está la palabra selección. Bueno, tiene un montón de métodos int. Y no solo eso, sino que ahora yo puedo decir help de quién. Tamagotchi es una clase. ¿Qué métodos tiene Tamagotchi? Init y pasado. Y ya está, no tiene nada más. Ahí aparecería la Algunas cosas más. documentación. Sí, la documentación del Tamagotchi yo lo podría poner acá. Es una mascota virtual. Entonces acá yo, bueno, tendría que hacer de nuevo acá y acá help Tamagotchi, y ahí dice es una mascota virtual. Después, algunas funciones que ya sabíamos que existían, como por ejemplo la función type, ahora las podemos entender un poquito mejor. La función type es una función que recibe una instancia y me dice de qué clase es esa instancia. O sea, yo le digo type de 3. 3 es una instancia de quién? Es una instancia de la clase int. Y después digo, si digo que t es igual a un Tamagotchi nuevo, y le pregunto de type de t, me dice es de la clase Tamagotchi. Después hay otra función que me sirve para preguntar si una instancia en particular es de una clase. Por ahí en algún momento a mí me interesa. O sea, isInstance 4, int, eso me devuelve true porque 4 es una instancia de entero. En cambio, 4 no es una instancia de float. Bueno, está bien. Profe, ¿esto lo ocuparíamos en algún momento? ¿Esto qué? isInstance, si lo ocuparíamos en algún momento. Si lo vamos a usar, ¿esa es la pregunta? No, de hecho, hasta te diría que si tenés que usar esta función, algo mal estás haciendo. Igual a mí me gusta darle todas las herramientas que están a su disposición y después ustedes son grandes y deciden cómo pegarse un tiro en el pie. El operador... Sí. Perdón, pues ese isInstance puede ser como una especie de variable a isDigit. Ponele, vos podés usar un isDigit entrada, int. isDigit es un método de la clase str, nada que ver. Perdón, usar isInstance entrada del usuario, int. Lo que devuelve input siempre es una cadena. Así que en ese sentido, siempre es de la clase str. Lo que devuelve input. Claro. Input siempre devuelve una cadena. Claro. El operador is
¿Se acuerdan que lo vimos en algún momento? O sea, yo puedo preguntarle. O sea, yo digo, T igual a Tamagotchi. Después digo que Q es otro Tamagotchi. Y yo puedo preguntarle, ¿y R igual a T? Ok, bueno, entonces ahora yo puedo preguntarle, ¿T y R son la misma instancia? ¿Qué me va a decir? No, me va a decir true. Porque en este momento lo que está pasando es que yo tengo... ¿Cuántos Tamagotchis existen en la memoria? Existen 2, porque yo creé 2 Tamagotchis. Un Tamagotchi y otro Tamagotchi. T es uno de esos 2. Q es el otro. Y R, cuando yo digo que R es igual a T, lo que estoy diciendo es que R y T son la misma cosa. Entonces, ¿T y R son la misma instancia? Sí. Después, ¿T y Q son la misma instancia? No. ¿Y doble igual con T doble igual a Q? Ahora voy a explicar el doble igual. Está bien, es una buena pregunta. Ya va. Bueno, el constructor ahí, ahora formalizando esta función init, se llama constructor. Bien, la función init es... Estas funciones que estamos viendo que existen, que empiezan con guión bajo, bien, guión bajo algo, se llaman métodos mágicos. Si ustedes lo buscan en Google van a ver que se les llama Magic Methods o algo así. Uno de los métodos mágicos que existen en Python es este, que es el constructor, que probablemente es el más importante. O sea, todas las clases necesitan un constructor para crear una nueva instancia. Es donde vos definís qué es lo que ocurre cada vez que yo creo una nueva instancia. Entonces, de nuevo, el constructor siempre recibe self. Todos los métodos reciben self, siempre. Y después vos podés recibir todos los parámetros que quieras. Después Bárbara, desde el punto de vista de Bárbara va a poner el nombre de la clase y, entre paréntesis, todos los parámetros sin el self. Y esta cosa que está acá hace 3 cosas. Primero, crea una nueva instancia de la clase C. Segundo, invoca la función init automáticamente con self igual a esa nueva instancia. Bien, o sea, en la memoria aparece la nueva instancia de la clase C, y cuando yo invoco la función init, self apunta a esa nueva instancia. Y después de ejecutar todo el código que vos pongas acá, no hace falta poner return acá, porque automáticamente esto produce como resultado self. O sea que acá, cuando Bárbara haga que C igual a esa cosa nueva, esto va a dejar de existir, pero C va a apuntar a esa cosa. Algo así. ¿Se acuerdan que cuando vimos errores, cuando nosotros cuando queríamos crear nuevos errores, poníamos el nombre, bueno, no sé si lo vimos, pero podíamos poner el nombre de un error y un mensaje. Y si no me creen, se los muestro ahora. Raise, yo puedo poner en cualquier momento el nombre de cualquier error y un mensaje. Y eso básicamente estoy provocando un type error, pero con el mensaje que yo puse ahí. Bueno, esto que está acá, básicamente, es lo mismo que estamos viendo. Me estoy dando cuenta de que type error, en el fondo, ¿qué es? Es un objeto, y ahí yo estoy invocando al constructor de ese objeto. Y eso está creando una nueva instancia de type error. Y cuando yo la atrapo con un try except, yo lo que atrapo es una instancia de type error. ¿Se acuerdan cuando hacíamos int de algo? Digo, para ir más... o sea, si yo int de... así. Eso me devuelve un número, pero en particular... ¿de qué tipo es x? Es de tipo int. O sea que en el fondo, int no era una función cualquiera. Int es el constructor de int, de la clase int. O sea, estamos construyendo un nuevo entero y le estamos pasando por parámetro cosas, no importa. ¿Hay manera de ver qué instancia está? ¿De ver cómo? No sé eso de las instancias.
hay una función medio falopa que se llama id, creo. Ese es el número, ese es el DNI de esa instancia. No sé, ¿te sirve para algo? Después, ¿qué más? Las listas en Python, en el fondo, son instancias de la clase list. O sea que en el fondo, para crear una nueva lista, yo podría hacer esto, que es lo que uno haría normalmente, pero también puedes invocar al constructor de list y le pasás por parámetro cualquier cosa que vos quieras. Y cuando nosotros hacemos lista.append, o sea, instancia.método, en el fondo es equivalente a escribir esto. Clase.función, todo esto sería la función, y fíjense que este sería el primer parámetro y este sería el segundo parámetro. Primer parámetro, este sería self, y ese sería el segundo parámetro. Es azúcar sintáctica. Pruébenlo en casa. Fíjense que ustedes escriben esto o escriben esto, el resultado es el mismo. Obviamente que todo el mundo usa esto porque es más natural. Pero en el fondo, lo que estoy diciendo acá es que en el fondo el método es una función como cualquier otra. Es esta función que recibe dos parámetros. Este y este. Ahora sí, los métodos especiales, o también llamados métodos mágicos, bien, guión bajo, lo que sea. Cada vez que nosotros hacemos str de cualquier cosa, o sea, str de qué sé yo, str de 45, en el fondo lo que está ocurriendo es que hay un número que es de la clase int, que vale 45, y ese número tiene un método mágico que se llama str. Bien, lo que está ocurriendo automáticamente acá es que Python, como azúcar sintáctica, en el fondo invocó al método str del número 45. ¿De qué me sirve saber esto? Me sirve de lo siguiente. Si yo invoco a str de t para convertir el Tamagotchi a cadena, ¿qué va a pasar? Pasó una cosa que no sé si es muy interesante. No es lo que yo esperaba que pase. Lo que pasa es que Python no sabe cómo convertir un Tamagotchi a cadena. Pero le podemos enseñar. ¿Cómo le podemos enseñar? Podemos agregarle al Tamagotchi una función mágica, un método mágico, que se llama guión bajo, str, guión bajo, que tiene que devolver una cadena, por ejemplo, hola, y ahora yo tengo que volver a cargar, ¿no? Tengo que poner Python, from, no sé qué, y ahora t igual a no sé qué, y ahora esto, y ahora el Tamagotchi sabe convertirse a sí mismo a cadena. Obviamente que me devuelva hola no tiene mucho sentido. Lo que tendría sentido es que me diga, sí, yo soy un Tamagotchi que tiene tanto de hambre, tanto de energía y tanto de ánimo. Entonces ahora yo hago así, y hago así, y ahora el Tamagotchi sabe convertirse, y ahora digo, t.pasar, ¿era inmutable? Ah, era inmutable, ok. Entonces, como era inmutable, tengo que decir t igual a t.pasar, y ahora le digo que se convierta a cadena, y ahí está el Tamagotchi con los nuevos atributos. Esto se lo dejo para que lo investiguen ustedes. Así como existe este método mágico para convertir a cadena, hay otro muy parecido que se llama repro. Se lo dejo de tarea para que investiguen la diferencia entre repro y str. Son muy parecidos. Pero por ejemplo,
En el caso del Tamagotchi no tiene mucho sentido, pero cada vez que nosotros invocamos al len de cualquier cosa, en el fondo Python intenta invocar a un método guión bajo len. En el caso de Tamagotchi no tiene sentido preguntarle, che, ¿cuál es tu longitud? No sé. Entonces, en el caso del Tamagotchi no tendría sentido agregarle este método. Pero a veces tiene sentido cuando nosotros implementamos cosas que naturalmente tienen una longitud. Por ahí tendría sentido implementar el método len para que esto funcione. Después, hagamos como ejercicio un punto, una clase punto, para representar un punto en el espacio X, en el espacio R2. El constructor recibe self y por ahí recibe un X y recibe un Y. Y los atributos van a ser X e Y. Ok, muy lindo. Entonces, desde el punto de vista de... Vamos a hacer también str. Porque siempre es útil tener, casi siempre es útil tener la función str para poder investigar rápido de qué se trata ese punto. Entonces, return, y vamos a poner que me devuelve entre paréntesis self.x y self.y. Listo, muy lindo. Entonces, ahora, desde el punto de vista de Bárbara, from.import. R igual a .86 strr, ok, q igual a .3,-8, ok, strq, muy lindo. Y ahora a mí me gustaría poder sumar esos dos puntos. Son dos puntos en el plano, me gustaría poder sumarlos. En principio nosotros ya sabríamos cómo hacer eso. En el mundo de los objetos, lo que haríamos es una función sumar que recibe self, porque todos los métodos reciben self siempre, y además, ¿qué recibiríamos? Otro punto. Le voy a poner el nombre a otro. Es self y otro. Ahora tengo dos puntos. Yo mismo y otro punto. ¿Y qué devolveríamos? Si el punto es inmutable, lo que haría es devolver un nuevo punto cuyo x va a ser self.x más otro punto x y cuyo y va a ser self.y más otro punto y. ¿Tiene sentido? Probémoslo. Ahora tengo que volver a cargar from.import. R igual a no sé qué, q igual a no sé qué. Y ahora, ¿cómo hago para sumar los dos puntos? R.sumar. Sí, podría haber hecho Q.sumar R porque en este caso es conmutativo, no importa. R.sumar Q y eso me devuelve un nuevo punto, así que lo voy a guardar en T. No sé. Y ahora convierto a cadena y ahí está la suma de los dos puntos. Ahora bien, me gustaría que en lugar de tener que escribir R.sumar Q, poder escribir R más Q. Eso claramente no funciona, porque Python no sabe sumar puntos. Pero le podemos enseñar. ¿Cómo? Cada vez que nosotros escribimos algo más algo, Python intenta invocar el método mágico, _add. Add significa sumar. Y bueno, básicamente lo que voy a hacer es, en lugar de llamarlo sumar, lo voy a llamar add. Y ya está, eso es todo. Entonces ahora vamos a ver. Para definir los magic methods que ya existen para otras funciones y usarlos que Sí. hagan cosas especiales en otra función que creamos. No escuché. Que podemos agarrar como funciones que ya existen y usarlas para nuestro nuevo objeto. Sí, hay algunos métodos mágicos que están definidos en Python
Y esos son los que nosotros podemos redefinir. Digo, no podemos hacer cualquier cosa. Podemos hacer las cosas que permite Python. Python permite redefinir la suma, la resta, la multiplicación, la división y algunas cosas más. Esas cosas más, nada, tendrán que investigar. Digo, si ustedes quieren alguna cosa que no está listada acá, nada, tendrán que mirar la documentación de Python para ver cuáles son las cosas que están disponibles. Perdón, y si después yo quisiera sumar dos números normales, ¿qué pasaría? ¿Seguiría teniendo su...? Sí. Los números normales funcionan exactamente igual, porque 5 más 6 que me da 11, en el fondo, es lo mismo que hacer eso. No, claro, sí, eso entiendo, pero digo, no es que a nosotros redefinir add se borra todo lo anterior y queda lo nuevo, sino que se suma a lo anterior. Como la función de sumar puntos, digo. Sí, no entiendo la pregunta en realidad. Este es el método add de la clase punto. Todos los otros métodos add que ya existían siguen existiendo de las otras clases. Por eso es importante esta sangría. Este método add no es una función suelta, es el método add de la clase punto. Y solamente se va a invocar cuando la instancia sea una instancia de punto. Bueno, esto se llama sobrecarga de operadores. Algunos lenguajes permiten hacer eso, pero no todos. Estaba de moda en los 90 cuando Python existía. Cuando Python fue diseñado. Y alguien que me preguntó, ¿cómo podemos enseñarle a Python a preguntar si una instancia es igual, entre comillas, a otra? Porque ya estaba el operador is, pero el operador is me da verdadero si las dos instancias son la misma instancia, pero aunque sean iguales, aunque yo tenga dos personas que son gemelas, yo le voy a preguntar, ¿esta persona es esta otra persona? Me va a decir que no. Bueno, si yo le quiero enseñar a Python a preguntar si las dos personas son iguales, bueno, eso se hace con el operador igual, como ya lo sabíamos de antes, y tenemos que redefinir el método mágico EQ. Y ya está, eso es todo. Y devolvemos un booleano que diga si un objeto es igual a otro. Y después hay, bueno, tengo para mayor, menor, puedo redefinir, la verdad es que hay un montón de cosas que yo puedo redefinir, pero en particular este es importante, el menor, porque cuando nosotros invocamos a sort, imagínense que yo tengo una lista de Tamagotchis, o sea, una lista de instancias de Tamagotchi, y de alguna manera yo quisiera ordenarlos. Pero ¿con qué criterios los puedes ordenar? Bueno, si nosotros a la clase Tamagotchi le agregamos el método mágico LT para poder comparar un Tamagotchi con otro y determinar cuál de los dos es menor, automáticamente con tener ese LT podemos invocar a sorted o a sort de una lista de Tamagotchis y automáticamente Python va a comparar todos los Tamagotchis entre sí usando menor y los va a ordenar de menor a mayor. ¿Se entiende la idea? Después, más adelante en el curso vamos a ver cómo es un algoritmo para ordenar. Pero en principio lo que hace el algoritmo para ordenar es agarra dos Tamagotchis y pregunta, che, ¿cuál es menor? Bueno, agarra otros dos y pregunta, ¿cuál es menor? Después agarra otro y pregunta, ¿cuál es menor? Para que eso funcione tiene que estar definido el método LT de la clase Tamagotchi. Si no, no va a poder ordenarlos. En el apunte hay un ejemplo de esto. Digo, si quieren investigar. No lo doy entero porque no me da el tiempo. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos... O sea, ahora nosotros tenemos una clase punto que me permite representar un punto en el espacio 2D. Ahora, si yo quisiera representar un rectángulo, ¿cómo haríamos? ¿Qué pondrían ustedes como atributos para representar un rectángulo? Para simplificar, un rectángulo paralelo a los ejes, ¿no? O sea, una cosa así, no rotado ni nada raro. 2 puntos. ¿Cuántos puntos necesito para representar un rectángulo? 4 puntos. Pero sí, siempre está paralelo a los ejes. 2 y a esos 2 les puedes sumar una cantidad. O sea, si yo pongo como condición que el rectángulo siempre es paralelo a los ejes, es suficiente con tener 2 puntos. Con tener esos 2 puntos ya es suficiente. Pero también
O sea, ni siquiera necesito la clase punto, digo, la forma más simple todavía, o sea, esto sería x1, esto sería x2, esto sería y1 y esto sería y2. Con tener 4 números ya está, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que, de nuevo, siempre hay distintas formas de resolver el mismo problema y cuando yo estoy diseñando la clase rectángulo, tengo un montón de opciones a mi disposición. Una opción es decir que un rectángulo tiene 4 atributos que son números. x1, y1, x2 e y2. Todos enteros. Esa es una forma. Pero otra forma hubiese sido aprovechar que ya teníamos la clase punto y decir que el rectángulo tiene 2 atributos. El noroeste y el sudeste. Bueno, para llamarlos de una manera que sea explícita, para no confundirme y no pensar que era este o este. ¿Bien? Pero pueden poner el nombre que más les guste. Y acá ya no serían enteros. O sea, el noroeste sería una instancia de punto y el sudeste sería otra instancia de punto. Eso de componer un objeto con instancias de otro objeto es una técnica de objetos que se llama composición. Es componer un objeto con instancias de otro objeto. Si yo dibujo la relación entre las clases rectángulo y punto, esto se llama diagrama de clases. Hago un diagrama de cómo están relacionadas las clases rectángulo y punto. Bueno, un rectángulo contiene a un punto. Esta flecha rara significa contiene. Un rectángulo se compone de instancias de punto. Y esto que está acá es un diagrama de cómo funcionan las cosas en la memoria, de la memoria de Python, digo. Es un diagrama de instancias. Yo tengo una instancia de rectángulo que tiene referencias a 2 instancias de punto diferentes. Estas son clases y estas son instancias. ¿Cómo están relacionadas las clases y cómo están relacionadas las instancias? Después en la práctica van a hacer un ejercicio donde van a ver algo de esto. Y por último, ¿se acuerdan cuando vimos invariante de ciclo? Yo dije que siempre que tenemos un ciclo for, un ciclo while, tenemos invariantes. Una invariante es una condición que se cumple siempre. Siempre que tengo un ciclo, tengo un invariante de ciclo. Bueno, siempre que tengo una clase, también tengo invariantes. Es una condición que se tiene que cumplir para todas las instancias de una clase. ¿Qué significa eso? Y que son precondiciones y postcondiciones de todos los métodos de la clase. Ejemplo. ¿Se acuerdan que yo dije que el ánimo, el hambre y la energía del Tamagotchi tenían que ser números entre 0 y 100? Justamente esos son las invariantes que pueden poner en el contrato Alan y Bárbara, y a partir de que esas invariantes están en el contrato, son precondición y postcondición de todos los métodos de la clase. ¿Qué significa que son precondición y postcondición? Que Alan tiene la obligación de garantizar que esas invariantes se cumplan siempre. Y ahí Alan estaría incumpliendo el contrato. Ahí se estaría violando la invariante. ¿Por qué? Porque si el hambre ya valía 100 y le sumo 10, me estoy escapando de la invariante. Entonces ahí tengo 2 opciones. Hay que poner en el contrato qué pasaría en ese caso. Si Bárbara intenta invocar a la función pasar con un Tamagotchi que ya está muerto de hambre, hay 2 opciones. O lanza una excepción, y eso iría en el contrato. En ese caso, la función pasar lanza una excepción. Y la otra opción, ¿cuál era? Eso, o directamente dejo el hambre en 100. Digo, si yo intento sumarle 10, lo dejo en 100. Le pongo un límite, 100, no puedes subir más de 100. Listo, esa es otra opción. Pero bueno, es importante tener en cuenta las invariantes de los objetos, justamente que son precondiciones y postcondiciones de todos los métodos. Otro ejemplo es en el rectángulo. Si yo dije que este punto es el noroeste y este punto es el sudeste, la invariante
Este es el noroeste, este es el sudeste. La invariante es que x1 tiene que ser menor a x2. Si están dados vueltas, está mal. Entonces, nada, estas son invariantes. Si en algún momento alguien intenta definir un rectángulo que no cumple esas invariantes, hay un estado inválido. Nada, está bueno tener en cuenta las invariantes a la hora de diseñar las clases. Bonus tracks, ¿me quedan 10 minutos? Sí. Bueno, a ver. Repito. Python es... antes de decir que es Python, hay cientos y hasta diría miles de lenguajes de programación. Digo, si ustedes van a Wikipedia... es más, acá tengo la Wikipedia. Si ustedes van a la Wikipedia a ver la lista de todos los lenguajes de programación que existen, son muchos lenguajes de programación. ¿Por qué hay muchos lenguajes de programación? Y porque cada uno tiene ventajas, desventajas. Hay unos que son más modernos, unos que son más viejos, unos que son mejores para resolver cierto tipo de problemas y así. Y los lenguajes, cada vez que existe un lenguaje nuevo, siempre es como las bandas de rock, siempre es influido por otros lenguajes. Y ustedes pueden buscar, acá yo dejé un link, este grafiquito que es mucho más grande que lo que yo muestro acá, que es tengo un diagrama de cómo fueron influidos todos los lenguajes de programación a lo largo de la historia. Python es un lenguaje que no sé si va a aparecer acá, me parece que no. No, me parece que no está. Bueno, no importa. Python más o menos es de la época del 91, me parece, o 92. Así como hay un montón de lenguajes de programación, hay algunos que son más parecidos entre sí, porque fueron muy influidos entre sí, y otros que son muy diferentes. Digo, por ahí vos aprendés hoy Python y mañana querés aprender, por decirte algo, este lenguaje Erlang, son muy diferentes entre sí. Entonces, lo que se hace para poder entender, para poder discutir de similitudes entre lenguajes, lo que se hace es agruparlos en lo que se llama paradigmas. Como si fueran conjuntos. Hay algunos lenguajes que son parecidos entre sí, bueno, los agrupamos en un paradigma. Otros lenguajes que son parecidos entre sí, los agrupamos en otro paradigma. Estos son algunos de los paradigmas más conocidos: procedural, orientado a objetos, procesamiento paralelo, lenguajes lógicos, lenguajes funcionales, etcétera, etcétera. Y por cada paradigma hay siempre uno o dos lenguajes que son puros de ese paradigma. Por ejemplo, el lenguaje C es un lenguaje puramente procedural. El lenguaje Smalltalk es puramente orientado a objetos. Bueno, y así, acá hay otros ejemplos. Y hay otros lenguajes que son multiparadigma. Tienen un poquito de cada paradigma. Python yo lo pondría acá en el medio. No, ni siquiera. Es un poquito procedural, es un poquito orientado a objetos y es un poquito funcional. Agarran de varios paradigmas, pero en los 90, que fue cuando apareció Python, estaba muy de moda la orientación a objetos. Entonces, Python es un lenguaje muy orientado a objetos. Si bien es multiparadigma, Python es muy orientado a objetos. Por eso es que nosotros tenemos que dar esta clase, porque para poder seguir avanzando y explicar las siguientes cosas que tenemos que explicar, tenemos que aprender un poquito de objetos, porque Python es orientado a objetos. Y repito, el paradigma de objetos en sí es una cosa re compleja, y yo recién lo que expliqué en esta hora y media es nada de lo que es el paradigma de objetos de verdad. En el fondo, el paradigma de objetos lo que dice es que lo que vos tenés son un montón de objetos que se mandan mensajes entre sí, y cada objeto tiene estado y comportamiento. Y se mandan mensajes, va un mensaje para allá, mensaje para acá y qué sé yo. Y después un montón de otras cosas que, si ustedes de nuevo van y leen libros de orientación a objetos, tienen para divertirse un montón. Y ya está. Listo. ¿Preguntas? Sí. Al principio, la misma pregunta que hiciste del archivo. Más fuerte porque no escucho. Te aparecieron un montón de... bien, a ver. ¿Por qué aparecieron tantos métodos si solamente tienen definido dos?
Porque Python... Python automáticamente te agrega una implementación por defecto. Están implementados por defecto. Más lo que hiciste vos.